Ahora es el tiempo de la magíster Andrea Fabiana Iglesias. Ella es farmacéutica, magíster en Administración de Servicios de Salud, obtenido en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Es farmacéutica graduada con honores en la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza, Argentina. Especialista en farmacia hospitalaria con un título otorgado por el Ministerio de Salud Mendoza, Argentina. Auditor ISO 9001, certificado por ERCA, actualmente especializada en proyectos de implementación ISO 9001, buenas prácticas de distribución y almacenamiento, e-learning y automatización de procesos. Fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, donde lideró el proyecto de elaboración del Manual de Procedimientos para Farmacia Hospitalaria y la Guía para Preparación de Medicamentos Estériles. Participó como disertante en congresos realizados en diferentes provincias de Argentina, Chile, Perú y España. Participó del equipo técnico en la redacción de la Farmacopea Argentina. Hoy nos hablará del uso de la tecnología como recurso indispensable para el ejercicio profesional farmacéutico. Bienvenida, Fabiana, y te invitamos a iniciar a compartir tu pantalla, tu presentación. Bueno, muchas gracias por esta invitación. ¿Me dicen si se ve ya mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Bien, muchas gracias entonces por esta invitación. La verdad que me sorprendió que de mi propio país, estando tan lejos, recibir esta invitación, y la verdad que me agrada mucho. Tanto mi familia como yo vivimos hace 10 años en Panamá, donde estamos ya radicados, ¿no? Y bueno, quería compartirles un poco la experiencia que estoy teniendo con este tema de lo que es la formación virtual y el uso de herramientas, ¿verdad? Como comentaron, yo me dedico soy auditora para SGS en lo que es certificación de normas, tanto ISO como normas Pharma, pero además también tengo una empresa donde trabajamos proyectos de e-learning. Y todo esto lo manejamos pre-pandemia, o sea, no es que nosotros nos pusimos a hacer esto con la pandemia, ¿sí? El tema del e-learning, el tema de la educación mediante herramientas y a distancia, es algo que se ve no desde ahora, es algo que viene antes de la pandemia y que venía a una velocidad que realmente la pandemia lo que vino a hacer es acelerarlo. Fue un catalizador de la situación, pero no es un efecto, o sea, no es un efecto totalmente de pandemia. Así que una de las cosas que yo les quería compartir es un poquito cómo evolucionó. Desde que el hombre apareció en la Tierra, ha tratado incansablemente de mejorar su calidad de vida mediante la invención de objetos que facilitaran y mejoraran los resultados que obtenía. Así es que se fueron sucediendo épocas históricas bien definidas, donde ocurrieron hitos que fueron marcando el tránsito de una a otra. La prehistoria, desde la aparición del hombre hasta la escritura. Durante dicho periodo se produjo la primera revolución tecnológica, caracterizada por el descubrimiento de la agricultura. La Edad Antigua, con la aparición de la rueda. La Edad Media, donde hubo 3 innovaciones tecnológicas: el papel, la imprenta y la pólvora. La Edad Moderna, donde hubo más innovaciones importantes como la brújula, la cartografía y las armas de fuego. La primera revolución industrial trajo cambios económicos, sociales y tecnológicos, la máquina a vapor y otros inventos como el teléfono, la bombilla, la siderurgia, el pararrayos, el telégrafo, la máquina de coser y los vehículos a motor. A fines del siglo XIX, la segunda revolución industrial trajo el uso de nuevas fuentes de energía, el gas, el petróleo y la electricidad, nuevos medios de transporte, la máquina de vapor, el automóvil y el avión, y el primer paso a una economía global. Hacia fin del siglo XX y comienzo del XXI, se produce la tercera revolución industrial, también conocida como revolución tecnológica, con la aparición del Internet y el correo electrónico, que tendrán un papel clave en el desarrollo de las comunicaciones y la globalización, el uso de energías renovables e Internet masivo y los vehículos eléctricos. Recientemente se ha comenzado a hablar de la cuarta revolución industrial, Industria 4.0, la cual aún es incipiente y ya cuenta con avances tales como el uso de la inteligencia artificial, AI, la Big Data, algoritmos inteligentes para su procesamiento e interconexión masiva de dispositivos y sistemas digitales. Estos cambios han afectado el campo de la medicina, la cual se encuentra experimentando cambios acelerados.
El descubrimiento del genoma humano, la clonación, la impresión de implantes mediante impresoras 3D, el uso de algoritmos para llegar a un diagnóstico, la simulación mediante realidad virtual, VR, son tecnologías ya disponibles que estarán afectando los servicios que usamos actualmente. Los jóvenes estudiantes se encuentran ante un mundo diferente, usan tecnologías distintas y aprenden de formas nuevas. La pregunta que debemos hacernos es si la educación está incorporando estos cambios para acompañar a los futuros profesionales, o también enfrentaremos una revolución en el sistema de enseñanza-aprendizaje, con el cambio total de la educación como la conocemos hasta este momento. Bueno, lo que yo les quiero traer o les quise traer con este video es la evolución que ha tenido muy aceleradamente la humanidad y cómo en los últimos años se han dado saltos muchísimo más grandes que en los siglos previos de toda la humanidad. O sea, la velocidad en la que se han venido produciendo ciertos cambios es exponencial. En estos momentos estamos teniendo un acceso a unos niveles de tecnología que realmente no soñábamos en el año 1990, por ejemplo, y no estamos hablando de tanto tiempo atrás. Yo, por ejemplo, me gradué en el año 1991, siglo pasado, y en ese momento no existía el Internet, y no existía, apenas estaba pensando en tener una computadora en la casa. Quien tenía una computadora en la casa ya era un avanzado total, ¿sí? Entonces, los avances que hemos tenido a partir de ahí han ido creciendo en forma exponencial. El tema es cómo nosotros hemos ido avanzando. Yo les quiero traer, les estoy mostrando unos videos, les voy a mostrar unos pequeños videos para que vean en los distintos ámbitos cómo es que la farmacia se está viendo afectada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos en lo que es producción farmacéutica, o sea, la industria que produce medicamentos, ya hoy día estamos pensando en que todo se hace a través de máquinas y adaptados. Perdonen, me dicen que no se ven algunos videos, ¿es así? Se ve perfecto, Fabiana. ¿Sí? Se ve, bien. Entonces, esto es lo que estamos teniendo en la industria. O sea, la industria está trabajando, ya hemos salido de esa producción artesanal, de esa producción manual, a tener una producción que es totalmente automatizada, con máquinas, donde a lo mucho lo que estamos manejando son tableros que van dando indicaciones y vamos dando seguimiento a las máquinas, ¿verdad? Vamos a mostrar en la próxima qué es lo que pasa en el área de la farmacia oficinal o de lo que es la industria farmacéutica de la distribución, ¿sí? Por ejemplo, arriba estamos viendo lo que es una empresa que se dedica a distribución farmacéutica, vamos a adelantar un poquito, a distribución farmacéutica automatizada, ¿sí? Este es un centro de distribución automatizado donde vemos que realmente tanto lo que es la recepción de productos, el almacenamiento, el picking, el packing, y las salidas, todo se realiza a partir de equipamientos y maquinaria, ¿sí? La intervención del hombre ya cada vez es menor. Cada vez más se trabaja con maquinaria, con equipamiento. En la imagen de abajo podemos ver, por ejemplo, un robot que se utiliza como almacén para farmacia oficinal. Yo aquí en Panamá tuve la suerte de trabajar en un hospital que tenían este robot, por ejemplo, donde se instaló este robot, donde, por ejemplo, se descargan todos los medicamentos a granel en una cinta transportadora y el robot con un brazo mecánico más una cámara identifica, almacena los productos y da reportes de fechas de vencimientos, va seleccionando de acuerdo a metodología FIFO, FEFO, lo que uno indique, y llega directamente al mostrador el producto a través de túneles y cintas transportadoras, ¿sí? Esto es lo que tenemos, por ejemplo, en estos ámbitos. También podemos ver otros ámbitos, como por ejemplo los cambios que se han observado en lo que es la farmacia hospitalaria. El primer video también nos muestra algunos videos, algunas imágenes, digamos, donde podemos ver
toda la distribución a granel e incluso lo que es el reempaque, la dosis unitaria, trabajada a partir de máquinas también, ¿sí? Todas las actividades que se desarrollan en farmacia hospitalaria realizados a través de equipos. En este otro video podemos ver, por ejemplo, esta es una farmacia de gran volumen donde todos los procesos, toda la preparación de recetas, todo se realiza también a partir de equipamiento, automatización. Este otro video nos muestra, por ejemplo, cómo se trabaja en lo que es la preparación de mezclas estéreis. Cuando yo trabajaba en Argentina me tocó dirigir por varios años un centro de mezclas estériles donde trabajábamos manualmente en cabinas de flujo laminar. Bueno, esto yo ya cuando salí de Argentina estábamos en contacto con un hospital en España donde habían comprado ya un robot donde desde afuera se colocan todos los productos y adentro, en un ambiente de clase 100, un ambiente prácticamente estéril, el robot, el brazo robotizado, hace las dosificaciones y la mezcla. Luego, también podemos ver en este otro video cómo es también todo el manejo y distribución, llegada a las salas de hospitalización de los pacientes a través de tubos neumáticos. O sea, la farmacia hace toda la entrega y la distribución de productos a través de cintas, tubos neumáticos que van distribuyendo también. O sea, ya no tenemos ese llevado con un carrito de productos. Todo esto son videos que no son solamente de ahora, muchos de ellos ya datan de algunos años. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el tema tecnológico no es un tema nuevo, no es un tema que estamos viendo ahora, ni es un tema producto de la pandemia. Quise traerles también aquí otros videos adicionales donde podemos ver cómo también está evolucionando lo que es la auditoría farmacéutica. Auditoría, bueno, yo me dedico a auditoría y he usado estas herramientas, pero también hablar de auditoría a través de los organismos de fiscalización, ANMAT y los distintos organismos provinciales que fiscalizan a las farmacias, ¿sí? Para esto, hoy en día también existen software. Como se está viendo aquí, a través de una app del celular, uno construye directamente esos checklists, donde a través del mismo celular puede ir colocando evidencia, tomando fotografías y hasta grabando audio. Y queda una auditoría totalmente integrada. El impacto de todo esto es el nivel de evidencia que podemos tener, pero también el nivel de competencias que requerimos para ir manejando todas estas tecnologías. ¿Sí? Ay, discúlpenme. Ay. Estamos en un mundo que realmente es un mundo digital. Como les digo, no es un mundo digital por la pandemia. Es un mundo donde la digitalización aceleró. Pero el mundo digital viene ya desde la popularización del Internet. Esto fue en incremento, ¿verdad? Y en este mundo digital, otro de los ámbitos que hay que tocar, yo les he ido pasando por distintos ámbitos, pero también está el ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque la educación también va migrando hacia lo digital. Y en la educación, nosotros decimos que hay cuatro, o sea, en mi empresa tenemos considerados cuatro grandes aspectos, digamos, que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la educación digital. Por un lado es la infraestructura y los recursos, también lo que es el contenido digital, luego las aplicaciones, los LMS, y luego las características que tienen los estudiantes de hoy en día. ¿Sí? Cuando hablamos de infraestructura y recursos, estamos hablando que hoy en día, ya para lo que es educación virtual, tenemos cosas como, por ejemplo, esta imagen. Esta fotografía que ustedes ven acá con dos monitores, un teclado, un montón de cosas conectadas, es una fotografía que tomé de internet. Pero si yo les fotografié a mi escritorio es exactamente igual que esto. O sea, dos pantallas, un teclado, un montón de cosas y de periféricos conectados. ¿Por qué? Porque hoy en día necesitamos realmente hacer uso de más infraestructura, de más elementos, de más recursos. Hoy en día estamos teniendo, y ustedes han podido ver, cómo los software también han migrado.
de tener la estructura que conocíamos, que era la on-premise, o sea, los software que instalábamos en nuestra computadora, hasta lo que hoy en día se llaman software, los software de tipo SaaS, o sea, software as a service, donde nosotros lo que hacemos es pagamos una cuota relativamente baja por un licenciamiento de un software que no lo tenemos instalado en la computadora. O que si lo tenemos instalado hay unos componentes mínimos que están instalados en nuestra computadora, pero realmente el servicio es totalmente online, ¿sí? Ustedes ven aquí también las marcas que hoy en día, que ya no son comunes, como Amazon, Google, Windows Azure, ¿sí? Que son comunes, que ya no suenan, porque ofrecen distinto tipo de herramientas. Hoy en día es común para nosotros hablar de que, tenemos almacenado esto en la nube, ¿sí? Esa nube no es que está almacenado en un lugar etéreo, eso significa que hay un servidor en alguna parte del mundo y nosotros nos estamos conectando en forma remota. Hoy en día, en cuanto a infraestructuras, estamos hablando que son múltiples las cosas que necesitamos. Por ejemplo, les estoy mostrando aquí una imagen también, la que ustedes ven con todos los dibujitos de las nubecitas. Esto es un software que se llama Camtasia y se utiliza, por ejemplo, para lo que es edición y elaboración de algunos videos. También ustedes están viendo aquí abajo a la izquierda otro software, que este software es para trabajar, por ejemplo, con herramientas 3D. O aquí también ven otra pantalla donde yo les voy a mostrar, les voy a reproducir ahora. Hola, soy Leticia. Una voz de inteligencia artificial. Este es un demo de voz locutada mediante inteligencia artificial. Los invito a escucharme en el video que verán al finalizar la presentación. Bueno, este software, por ejemplo, no está hecho por una locutora. El software que ustedes vieron al comienzo es un software que hice yo, ¿sí? Un video que hice yo, donde la locución era totalmente robotizada. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, yo compré un primer software que era una secretaria electrónica de IBM y realmente era un dolor de cabeza. No se entendía, no reconocía la voz, cuando hablaba distorsionaba las palabras. Hoy en día el avance que tenemos en lo que es inteligencia artificial para locución es increíble. Hoy en día ustedes encuentran software en internet donde hablan. Ustedes transmiten a través de un micrófono algo, el software automáticamente reconoce esa voz, lo escribe, automáticamente lo traduce y lo emite en el idioma que uno ya ha seleccionado de salida. Y todo a tiempo real, ¿sí? O sea, eso es lo que estamos enfrentando en lo que son las infraestructuras y los recursos y las necesidades que también vamos teniendo. Contenido digital. También esto es algo importante. ¿Por qué? Porque nos vemos obligados, y yo escuchaba la presentación anterior, las encuestas que habían hecho, nos vemos realmente obligados a manejar una serie de herramientas para las cuales algunos estaban más preparados y algunos no estaban tan preparados y otros no estaban nada preparados, ¿sí? Hoy en día el tema de manejar audios, manejar videos, manejar fotografía, manejar imágenes, editarlas, producirlas, animarlas, eso es un desafío para lo que es la educación. ¿Por qué? Porque ya no podemos hablar de educación virtual y tampoco es un consumible que los estudiantes quieren enviarles como educación digital un PDF escaneado o un PDF por correo electrónico, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, pero las generaciones que estamos enfrentando ya eso no es algo con lo cual se sienten muy cómodos, ¿sí? Los SCORM también es un tipo de archivos que se obtienen donde la persona interactúa con el contenido. Puede arrastrar, puede seleccionar zonas sensibles, puede typear respuestas, todo para tener una devolución automática, ¿sí? Esto hay programas especiales que dan como salida este tipo de contenidos donde realmente tenemos interacción con lo que estamos tratando de transmitir y de enseñar. Aplicaciones. En aplicaciones yo les quiero traer lo que es los LMS. Los LMS o Learning Management System son tipos de software también que lo que hacen normalmente están en línea. Moodle es uno de ellos. Este otro que está colocado acá arriba es Educativa y es argentino. Este es un software que es argentino, producido en Rosario. Y mediante este tipo de software lo que logramos es poder subir contenido digital a una plataforma donde los estudiantes pueden conectarse, pueden interactuar, pueden realizar cosas, podemos dejar grabaciones realizadas, podemos dejar videos, podemos dejar ejercicios.
y donde los SCORM, los PDF, todas las actividades las dejamos ahí incluidas. Incluso podemos construir wikis. A mí me llamó la atención que entre los contenidos que se compartieron o los recursos de aprendizaje que se compartieron anteriormente, no mencionaron el tema de las wikis. Y las wikis va a lo que es la construcción colaborativa de conocimiento, lo cual está muy orientado y alineado a cómo están aprendiendo los jóvenes hoy en día. Si ustedes se fijan, todo lo que se está posteando, por ejemplo, y subiendo a los canales de YouTube, es todo colaborativo. O sea, yo agrego algo y hay alguien que sabe algo nuevo y me sugiere y entre varios vamos construyendo nuevo conocimiento. Ya hay a nivel de educación primaria en algunos países. Mi hija tuvo la oportunidad de estar en Estados Unidos un par de años y ella estuvo en un colegio, en una escuela primaria, donde la enseñanza ya era por proyectos. O sea, yo ya no enseño más historia y español y matemática. Yo necesito tener un desafío, construir algo y enseño todo lo necesario para poder llegar a ese algo. O sea, hay un enfoque diferente también de cómo vamos a enseñar a esas personas. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza la hacemos colaborativa y a través de la resolución de situaciones y casos, ¿sí? Donde enseñamos los recursos que se van a ir necesitando. El otro pilar que yo les decía, los estudiantes. En el caso de los estudiantes, estamos enfrentando estudiantes que depende a qué nivel de sistema educativo estemos enfocando, si una primaria, una secundaria, una universidad o un posgrado. Tenemos estudiantes que, si ya estamos de universidad hacia abajo, son estudiantes que son millennial o son ya en este momento Z. Eso significa que vienen con ciertas características incorporadas. Ellos, todo lo que nosotros vamos a estar transmitiéndoles en el momento y en línea, están acostumbrados a meterse a Google y contrastar y buscar qué más hay de lo que nosotros estamos diciendo e incluso en la misma clase. Entonces permanentemente nos están desafiando de que si nosotros decimos ABC, ellos lo están buscando y me dicen, pero es que esto yo lo estoy leyendo y dice otra cosa. Ese es el tipo de estudiantes que estamos teniendo. Son estudiantes que permanentemente están haciendo búsquedas de lo que necesitan y no se quedan con lo que uno les dice. ¿Sí? Son estudiantes que no van a estar tomando apuntes a papel y lápiz como nosotros tomábamos. Aquí en Panamá, por ejemplo, mis hijos, ya el último, el más pequeño ya está esperando su diploma, la mayor ya está graduada, pero cuando ellos hicieron la universidad acá en Panamá, ellos iban con su computadora a la clase y la clase era a través de computadora y aquí en Panamá prácticamente todas las universidades ya tienen un LMS instalado, donde las tareas, el seguimiento y todas las actividades, las novedades, los calendarios se manejan directamente a través de una plataforma, ¿sí? Entonces, tenemos herramientas como estas que yo les voy a ir mostrando. Por ejemplo, estas herramientas son dos que se llaman Kahoot y Mentimeter, donde son herramientas que lo que trabajan es la interacción. Yo muchas veces cuando doy webinar las uso incluso durante el webinar para que la audiencia participe y yo hago preguntas y la audiencia en línea va respondiendo y se va viendo la respuesta. O sea que la clase o la charla la voy haciendo colaborativa, de tal manera que en el momento me están diciendo, vamos por aquí, pensamos esto nos resulta así, en nuestro caso está esto asado. Entonces uno obtiene realmente esa interacción y a tiempo real, ¿verdad? Entonces, ¿qué está enfrentando la educación hoy en día? ¿Cuál es el desafío o cuáles son las brechas que estamos teniendo? Estamos teniendo distintas brechas. Tenemos brechas en know-how. ¿Know-how respecto a qué? A las competencias que están teniendo los docentes. ¿Por qué? Porque tenemos docentes que pueden ser personas que se graduaron el año pasado, pero también tenemos docentes que quizás, como yo, tienen 25 o 30 años de haberse graduado, donde cuando nosotros nos graduamos no habían computadoras, o si habían, no teníamos computadoras, y si teníamos, no había internet. Y uno, para tener que averiguar un poquito más de contenido, tenía que ir a una biblioteca y buscar un libro. Y si la biblioteca tenía los contenidos actualizados o si el libro que buscábamos estaba disponible en el momento. Hoy en día el problema no es acceder al contenido, es saber decir qué contenido es el que me va a servir y qué contenido no sirve para nada. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que tenemos hoy en día con el internet es que todo el mundo publica cualquier cosa. Entonces tenemos que saber cuál es la base científica y la seriedad, la fuente del contenido que se está publicando, ¿sí? El know-how como competencia docente es el gran tema. Otro gran tema es los recursos, que también vi que esto lo preguntaban ahí en las encuestas.
El tema de recursos es qué necesita tener ese docente, que de un mes para otro se le dijo, señor, usted no puede estar más presencial. Lo mismo que las universidades, ustedes no pueden dar clases presenciales. Ese docente tenía computadora. Si tenía computadora, tenía una computadora lo suficientemente nueva para reproducir un video, tenía una cámara, tenía audio, la calidad de su internet, ¿cuál era? Porque ustedes saben que con un internet de bajo ancho de banda, los videos se pixelan, las cámaras no se ven, y si yo quiero transmitir algo, no puedo. Ese docente sabía utilizar esos recursos. ¿Qué cantidad de apps y de soluciones manejaba? La curva de aprendizaje tuvo que ser totalmente empinada y corta en tiempo. ¿Por qué? Porque de hoy para mañana había que dar clase y había que dar clase con lo que hubiera y como hubiera. ¿Sí? Otro tema, tiempo. Mi esposo también da clase de posgrado y una de las cosas, de posgrado, y él da también en universidad. Y una de las cosas que le pasó, por lo menos con la parte universitaria, fue que le dijeron, bueno, si usted tiene 3 horas semanales, ahora pasa a tener 1 hora porque como es virtual es menos. Y además redujeron los salarios porque dijeron, no, es virtual, es menos. Los que son docentes me pueden confirmar realmente si yo estoy en lo cierto o no, pero el tiempo que toma la preparación de una clase y el material que uno va a dar en virtual, por lo menos, es 3 veces más de lo que toma para dar un curso presencial. Y el dinero es otro de los temas. ¿Por qué? Porque para todo lo que yo les estoy mostrando implica comprar tecnología, comprar computadora, pagar un servicio de internet, comprar aplicaciones, suscribirse. Entonces, la inversión que hay que hacer, no solo a nivel de universidad, a nivel docente, también es algo que se ha incrementado en forma muy importante. Yo quiero mostrarles, por ejemplo, esta presentación que yo estoy haciendo ahora, en este momento, a mí me ha implicado generar archivos de un tamaño de 1.2 gigabytes. ¿Sí? O sea, son 1200 megas. ¿Sí? La presentación me ha tomado 8 horas hacerla, teniendo en cuenta el video inicial, que fue un video que lo elaboro yo. Pero entre bancos de imágenes que hay que buscar, seleccionar qué quiero colocar, escribir un storytelling para que tenga un hilo conductor, todo eso me llevó 8 horas armarlo para una presentación de 30 minutos. ¿Sí? Software. Me tocó usar PowerPoint, Word, Camtasia, Create Studio, Speechello, todo esto, ¿para qué? Para poder tener una locución, poder tener una animación, poder tener efectos, poder tener un video, poder locutarlo, poder hacer la misma presentación. Y esto, además, me implicó acceso a bancos de imágenes, de videos, internet, tener equipo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, algunas de las imágenes iniciales del video realmente eran de bastante mala calidad. Y yo decidí dejarlas. ¿Por qué? Porque en estos momentos, una de las cosas que les quiero comentar es que los bancos de imágenes de buena calidad son pagos. Y el valor de cada imagen es de $3 por lo general. Pueden oscilar un poquito menos si uno suscribe y paga una mensualidad y se compromete a un pago anual. Pero podemos decir que puede llegar a oscilar entre $1.50 y $3 la imagen. En una presentación uno suele usar por lo menos 20, 30 o 50 imágenes, para que tengan una idea lo que implica la educación virtual, ¿sí? Ahora, si nos preguntamos si la educación virtual es algo que pasada la pandemia se va a desaparecer, en mi opinión, no, porque la educación virtual no es algo que viene por la pandemia, es algo que viene prepandemia, solamente que la pandemia obligó a que todo el mundo hiciera uso. Y así fue con las dificultades que nos encontramos. Por eso son los resultados que, por ejemplo, la docente anterior, la disertante anterior, mostró, ¿sí? Porque si no hay competencias, había que pasar simplemente a hacer un alquiler rápido de Teams o de Zoom o de Google Meets o de la herramienta que fuera, para poder rápidamente dar una clase y donde el docente tuvo que ponerse frente a una cámara, si tenía cámara, y si no, rapidito salir a comprar una cámara
¿Para qué? Para el mismo PowerPoint que a lo mejor usaba en las clases, poder pasarlo para acá. Pero los estudiantes están buscando otro tipo de material. Y eso es otro tema. ¿Por qué? Porque también para llegar a manejar lo que yo les mostré que se está manejando hoy, no post pandemia o durante la pandemia, mucho previo a la pandemia, en tecnología, en la profesión, necesitamos formar a personas que tengan competencias tecnológicas. Ahora, yo pregunto, ¿cómo vamos a formar estudiantes que tengan una competencia tecnológica si nosotros como docentes no las tenemos y no somos capaces de inculcarlas? O sea, ¿cuándo ellos las van a adquirir? Ese es el desafío que hay en la educación hoy en día. ¿Cómo vamos a lograr esas competencias en los docentes? Porque el mundo real las requiere el día que el estudiante se gradúa y pone el primer pie en el mercado laboral. Lo que se está generando es una brecha muy grande entre el producto, por así decirlo, que la universidad entrega y la necesidad del mercado. Ahí tenemos una brecha enorme, porque en el momento que ese estudiante entra en un puesto de trabajo, no tiene para nada las competencias requeridas, sobre todo en el aspecto tecnológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque le toca usar máquinas y no tiene eso. En el ámbito de auditorías, por ejemplo, viene muy fuerte todo lo que es la validación de software, de sistemas computarizados, en realidad, no solamente software, todo lo que es la tecnología, o sea, sistemas computarizados, y lo que es el manejo de datos. De hecho, se piensa que en un futuro no muy lejano las auditorías van a migrar realmente, a mirar realmente cómo se manejan los datos, porque el resto mucho va a estar gestionado a través de computadoras, con personas, obviamente, pero gestionado a través de computadoras. Entonces, perdón, Fabiana, te quedan 2 minutos. Sí, ya estoy terminando. Bien, muchas gracias. Entonces, importante evaluar lo que es esa metodología, cómo planteamos los objetivos, los recursos que usamos, cómo evaluamos y pensar en que el trabajo es colaborativo. La evaluación, otro de los temas que estaban comentando acá, la evaluación ya no es pensar en dar clases y llegar al final a un examen final. La evaluación virtual es durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es al final, es un durante. O sea, la evaluación va de la mano, donde los contenidos que se dan son cortos y hacemos evaluaciones tanto formativas como sumativas durante el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en estas brechas tenemos que pensar qué es lo que se quiere. Nosotros queremos realmente dar un contexto de muchísima información, de que queremos esto y que los objetivos, y qué sé yo, o queremos realmente decir, bueno, miren, tenemos que enseñar a pensar, tenemos que enseñar ya no tanto el contenido en sí mismo, sino lo que yo estoy viendo. ¿Tiene una fuente verídica? ¿Es creíble? O sea, lo que tenemos que enseñar, en nuestra opinión, es criterio. Saber decir, esto sirve, esto no sirve. ¿Por qué? Porque el contenido que enseñamos hoy, el año que viene, está desactualizado. Y ese es otro de los grandes desafíos. Muchas gracias por haberme escuchado y ha sido un placer compartir con ustedes el momento. Muchas gracias, Fabiana. Muy interesante tu disertación, muy clara en cómo nos afecta la tecnología en nuestra profesión. Así que muchas gracias otra vez. Tengo una consulta para la doctora Graciela Pinto Vitorino, de parte de Mariana, que pregunta: ¿cuál es su mirada en la aplicación de las nuevas tecnologías presentadas por la magíster Fabiana Iglesias en nuestra universidad? Sí, ¿me escuchas? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, Fabiana describió una realidad muy, muy importante. De inicio fue un desafío muy grande. Hoy en día vemos que muchos docentes se están preparando con nuevas alternativas, ¿sí? De hecho, bueno, la misma universidad se encuentra dictando capacitaciones, pero habrá que profundizar en ellas. Algunas asignaturas, yo hablé por ahí de una asignatura en la cual los alumnos elaboran proyectos, hay
no son muchas, pero son 4 o 5 en las cuales se trabaja de manera colaborativa. También esto de hacer la evaluación de procesos fue un desafío a implementar, pero bueno, con el transcurrir del tiempo eso se va implementando. Faltará mucho por hacer, además de la tarea de la actualización constante que tenemos los docentes, se nos va a sumar obviamente esto de aprender, pero bueno, es bienvenido. Hay algo hecho, pero habría que hacer mucho más. Sí. Bien, muchas gracias. También tenemos una pregunta para Fabiana, que nos dice Mónica, ¿cuál es su visión acerca de nuestra profesión en función de las limitaciones tecnológicas que tenemos en la Argentina? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente, a la hora de tener limitaciones, el tema tecnológico está muy desnivelado en todos lados. No todo el mundo lleva el mismo grado de avance, ¿sí? Nosotros acá tenemos cerquita, por ejemplo, Colombia, que en el año 2007 creó un ministerio a nivel país de las TICs. Y Colombia se viene preparando hace 13 años en la parte tecnológica y viene apuntándole fuertemente a la parte tecnológica, ¿sí? Entonces, hay países que tienen más accesibilidad, hay países que tienen menos accesibilidad. Argentina, si bien nosotros nos vinimos para Panamá en el año 2011, pero Argentina ha tenido ciertas dificultades en cuanto a el tema de esa comercialización y ese movimiento con el exterior por cuestiones de convertibilidad, moneda y demás, ¿sí? Entonces, creo que lo que mejor pueden hacer son alianzas realmente. Alianzas con distintos organismos, con distintas instancias educativas que de alguna manera puedan ir trabajando y formar redes. De hecho, yo creo que María me contactó porque yo di una charla donde fui invitada por un colega de Guatemala, me invitaron a esta charla que fue de México y de ahí creo que encontraron en contacto conmigo. Esas son redes y esa es otra de las características que tenemos en este momento. La tecnología nos permite trascender las barreras, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo era residente, allá por hace muchos años atrás, ¿qué sucedía? Yo decía, ay, no consigo libros, no consigo información, no consigo. Y cuando yo hice una rotación, que la hice en La Plata, dije, wow, tienen de todo, porque en Buenos Aires realmente hay de todo. Y creo que eso pasaba. Claro, en ese momento todavía no había internet, estaba muy incipiente. Yo les estoy hablando del año que fue como 94. Muy incipiente. Hoy en día no hay esos problemas, pues entonces uno tiene que aprovechar esa tecnología y trabajar realmente en redes. ¿Quién tiene más tecnología? ¿Quién tiene más desarrollo en esto? ¿Cómo podemos hacer alianzas? ¿Sí? O sea, yo no sé si ustedes forman parte de COIFA. A mí me invitaron justamente a un congreso de COIFA que fue donde di la disertación y que entiendo que varias universidades de Argentina forman parte de COIFA. Bueno, eso, por ejemplo, les va a permitir tener otras visiones, otros recursos, otras tecnologías y apoyarse. El mundo que estamos viviendo es un mundo donde si no somos más solidarios y nos apoyamos más entre todos, no vamos a salir adelante. Porque a veces las realidades locales son muy duras y no nos permiten. ¿Sí? Argentina está pasando por unas realidades que realmente a veces no dejan muchas opciones en algunos aspectos, ¿sí? Entonces, cuando a uno le cierran la importación y le cierran poder comprar afuera, hay cosas que no están disponibles localmente. Entonces, a ver, ¿de qué forma pueden hacer alianzas donde puedan de alguna forma saltar estas barreras que tienen? Es lo que realmente más les puedo recomendar, ¿no? Gracias por tu respuesta. También tenemos otra pregunta para vos, Fabiana, de parte de Graciela. Dice, excelente, Fabiana, tu presentación. Es un gran desafío el que tenemos por delante como docentes. Y pregunta, ¿cuáles son, a tu criterio, los recursos más eficientes para la evaluación formativa? Ok, yo les dije al final cuando cerraba la charla que en lo que es la educación virtual y
creemos realmente, como yo les comentaba, nosotros tenemos una empresa y en la empresa lo que hacemos justamente es virtualización de material. Nosotros trabajamos con distintos organismos donde vamos virtualizando educación. ¿Y qué es lo que nos va resultando mejor? Incluso probando, porque luego de esto se hace una evaluación global donde se ve realmente la eficacia, los resultados obtenidos. ¿Y qué es lo que realmente nos está funcionando más? Pues trabajar con estas evaluaciones formativas cortas. O sea, doy un contenido y hago una evaluación. ¿Cómo? Pues hay que pensar en los distintos tipos de recursos y eso va a depender mucho de lo que la universidad tenga. Yo puedo poner, por ejemplo, como les decía, una wiki si mi plataforma lo tiene, ¿sí? Donde yo les diga a mis estudiantes, hago grupos de estudiantes y les digo, bueno, ok, en función del tema visto, les doy tal otro enfoque y quiero que investiguen y me construyan entre todos tal y cual cosa, con una ventaja, que cuando uno trabaja con equipos de trabajo en la parte presencial, si yo tengo 5 estudiantes, lo más probable es que 2 trabajen y 3 miren. Sin embargo, si yo tengo estas herramientas tienen información que me permiten traquear quién se ha conectado y el tiempo de conexión. Entonces ahí yo me aseguro si realmente de los 5 trabajaron o no. ¿Sí? Hay herramientas, hay otras plataformas. A mí me ha tocado, por ejemplo, virtualizar contenidos para montar en Blackboard. Blackboard es una de las plataformas más caras del mundo, honestamente, pero también esa ya trae incorporado inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer? Esa permite colocar rúbricas y permite también trabajar con foros, de tal forma que en función de cómo el estudiante escribe, también detecta si las respuestas han sido colocadas o no por los mismos estudiantes o si los ha colocado un tercero. ¿Sí? O sea, hay mucha cosa en herramientas. Evaluaciones formativas cortas, pueden ser wikis, pueden ser presentación de trabajos, puede ser una grabación, ¿sí? O sea, los estudiantes están todo el día con los celulares. Nosotros no tenemos que prohibir, ay no, que no pueden usar el celular en la clase. No, y tú te ríes porque tú eres joven y tú sabes de qué te estoy hablando. Probablemente tú eres millennial. Tú sabes de qué te estoy hablando. El celular no es una herramienta de diversión, es una herramienta de trabajo hoy en día. Lo que pasa, y yo voy a tomar un refrán, una frase con la que cerró una colega mexicana en este congreso de COIFA que me gustó mucho, el problema es que tenemos universidades del siglo XIX, docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Esas son las brechas que hay hoy en día. Los sistemas educativos están lentos, pesados, adecuados a algo, y recién lo acaban de presentar también, de que piden, por ejemplo, que el 30% solamente puede ser virtual. Miren, yo me presenté en concursos estando en Argentina y toda mi capacitación que era virtual valía la mitad o un cuarto de lo que valía mi capacitación presencial. ¿Por qué? Ese enfoque no lo podemos seguir teniendo. Lo virtual es lo que viene. Piensen de que tenemos realidad aumentada, realidad virtual en este momento y que el día de mañana, no tan lejos, nos vamos a poner unos lentes de realidad virtual y vamos a entrar a un laboratorio a trabajar con un montón de personas con las que vamos a interactuar en un espacio virtual, en nuestra casa. Porque a eso vamos a ir. Entonces, si no nos preparamos hoy, mañana ya es tarde. Para cerrar la pregunta que me fui por otros temas. Wikis, foros, construcción de contenido, grabación de videos. Pidan que los estudiantes hagan videos. Con un celular se graban. O sea, ni siquiera es que tienen que tener una gran tecnología. Ustedes como docentes respondan y dejen tareas con videos cortos, donde den la consigna, grábense, pierdan el miedo a la cámara, grábense. Y empiecen a hacer contenidos pequeños y evaluaciones que sumen realmente, que uno vaya viendo con pequeños contenidos, con pequeños objetos de aprendizaje, vamos viendo y cerrando esos objetos de aprendizaje, construyendo incluso nuevo conocimiento. ¿Sí? Espero haber respondido. Sí, acá María Luján Flores comenta de que sí, Fabiana, nuestra carrera de doctorado en farmacia y de grado formamos parte de la COIFA. También nos dice que así es, Fabiana, ¿cómo afrontar la acreditación si no podemos tener más del 30% virtual? ¿Cómo es allá la virtualidad en posgrado desde el ministerio? Ok, aquí también existe el tema de que
la parte virtual no puede haber tanto, acá las universidades o a todo sistema educativo le piden que tiene que tener infraestructura real. Todavía no están permitidas las carreras full virtuales, pero cada vez se está permitiendo más, ¿sí? De hecho, yo estoy trabajando con un instituto que bueno, es de formación de posgrado, es un instituto judicial, así que lo que forma son jueces y magistrados. Y ellos, por ejemplo, las carreras que tienen, que son semipresenciales para lanzar especialidades, tecnicaturas, tienen una instancia presencial, que es, esto está dividido en 4 módulos. Cada módulo ellos tienen que presentarse, por ejemplo, a rendir el día de apertura, eso es presencial, y el día del examen, eso es presencial, y el resto todo es virtual. Entonces tienen muy pocas instancias presenciales. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa, estamos pensando que hay gente que está trabajando, entonces yo no lo puedo obligar en tal horario, yo tengo que flexibilizar. Ahora, también tengo que tener herramientas que me permitan dar esos seguimientos, que me permitan ir contra el plagio. Por ejemplo, en COIFA, una de las charlas anteriores a la mía hablaba de que cómo yo controlo que no haya plagio. Hay herramientas hoy en día, ¿sí? Herramientas virtuales, que lo que se dedican a hacer es a buscar, a ver el porcentaje de coincidencia que hay con artículos o elementos material prepublicado. Así como también, hecha la ley, hecha la trampa, hay herramientas que toman un texto ya publicado y hacen abstract de tal manera de que con algo que ya está escrito hacen un resumen diferente, cambiando para que no sea detectado por estas otras herramientas. Entonces, tenemos que ponernos creativos. En estos días la innovación se está hablando mucho de innovación. Y la innovación va a ir de la mano de tecnología. Pero el desafío y lo importante que yo les quiero dejar es que cómo ustedes se están preparando como docentes para la tecnología. ¿Sí? Vuelvo a decir, los estudiantes que se gradúan deben tener un enfoque fuertemente tecnológico. Tecnología es una materia, yo me acuerdo que cuando estudiaba secundaria me decían, el que no sabe inglés es analfabeto. Hoy en día el que no sabe inglés es analfabeto. Yo les digo, el que no sabe computación o algo, no se maneja con la tecnología hoy en día también es analfabeto. Lamentablemente es un mundo donde ya no hay trabajos donde uno no maneja nada de tecnología. ¿Sí? Entonces, si no hacemos estos enfoques y estos saltos, las brechas cada vez van a ser más grandes. Y lamentablemente los países que se queden, si no hacen alianzas, si se quedan y se aíslan, realmente la brecha con el resto del mundo va a ser cada vez mayor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y felicitamos a los 3 disertantes de este primer segmento. Ahora vamos a continuar con